Dios les bendiga a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Aquí estamos una vez más con ustedes. Quiero saludarles. ¿Cómo están, verdad? Que alguna pregunta que ustedes tengan que nos quieran compartir, estamos con gusto poder respondérselas. Amén. Así es, Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar nuevamente aquí con ustedes, poder saludarles, que podamos ser de mucha bendición y que hoy esta palabra, ¿verdad? Este tema sea pues de gran bendición para sus vidas. Así es. Y así en su casita, hermanas, vamos a orar para poder iniciar, ¿verdad? Y como les comentaba, si usted tiene una duda, háganosla saber en la página de la iglesia, Ministerio de Mujeres con Propósito. Ahí estamos para que usted nos pueda pues enviar su mensajito, sus saludos, sus bendiciones. Nos gustaría saber desde dónde nos ven también, ¿verdad? Que podamos orar por su vida, por su familia. Y así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos, amado Dios, entrar a cada hogar, Señor, de cada hermana, de cada mujer que nos ve a través de las redes sociales. Te pido que puedas bendecir su vida, que puedan, Padre, ser de entendimiento esta palabra que tú traes hoy, no solamente a sus vidas, también a sus corazones, Padre, que podamos tener ese entendimiento, esa revelación para poder entender el propósito, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Amén. Así como les decía, hermanas que nos ven, ¿verdad? Me gustaría que podamos también compartir este tiempo que vamos a estar con ustedes, que puedan invitar a sus amigas, a sus hermanas, a sus compañeras, que puedan etiquetarle este programa, ¿verdad? Porque lo hacemos para que ustedes sean bendecidas, así como nosotros somos bendecidas también cuando leemos, cuando estudiamos, cuando estamos aquí sentaditas. No crea usted, antes de poder iniciar el programa, estamos checando los últimos detalles, ¿verdad? Y vemos algo y seguimos apuntando y seguimos escribiendo, pero hoy quiero compartirles un tema muy especial que, como todos los temas que el Señor pone, ¿verdad? Son especiales porque Él nos habla, Él nos nutre a través de su palabra. Así que el tema de hoy es el peligro del orgullo, ¿verdad? Sabemos que el orgullo es algo que a cierta manera se hace un peligro a nuestra vida porque no nos deja ver más allá de lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida. Así es, y qué precioso es, como decía, ¿verdad? Que aprendemos juntas. Dios definitivamente quiere que este tiempo nosotras lo aprovechemos para seguir aprendiendo, para que podamos hacer su voluntad, la cual es perfecta y agradable. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con ayuda de su palabra, con ayuda de nuestros padres espirituales. Te invitamos a que no te desconectes, a que sigas para que así juntas, ¿verdad? De esta palabra que Dios quiere traer, para que nosotros sigamos avanzando como su iglesia, para que nosotras podamos despertar, ¿verdad? Juntamente de todo aquello que el Señor ya tiene preparado. Sabemos que este tiempo, pues Dios ya lo tenía preparado, ¿verdad? Así que si tú ya te diste este tiempo para ver el programa, y como decía nuestra pastora, para que tú puedas compartirlo con más mujeres, para que juntas sigamos aprendiendo. Amén, así es. Y mire que la palabra que hoy el Señor ponía en nuestro corazón sobre el peligro del orgullo, mire que muchas veces las personas que tienen ese problema son incapaces de poder ver la bendición de los demás, ¿verdad? Son incapaces de admirar a las demás personas. ¿Por qué? Porque se creen superior a ellos, ¿verdad? Se creen mejores, se creen perfectos. Y sabemos que en esta tierra definitivamente nadie es perfecto. Dice la palabra de Dios que estamos aquí para poder alcanzar esa perfección. El único perfecto se llama Jesús, ¿verdad? Que Él pudo hacer algo perfecto que nosotros aún no lo hacemos, ¿verdad? Porque Él, dice su palabra, que Él dio la vida por nosotros. Él hizo el mayor sacrificio que cualquiera pudo haber hecho. Entonces, yo creo que no hay ningún perfecto que solo Jesús, ¿verdad? Pero nosotras como hijas de Dios queremos alcanzar esa perfección. ¿Y cómo la alcanzamos? Dejándonos perfeccionar, dejándonos guiar, dejándonos enseñar. Y una persona que tiene un problema de soberbia, de orgullo, no se deja enseñar, no se deja guiar, no se deja liderar. Y quiero compartirles un versículo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, y dice así: ¿por qué dices soy rico?
me he enriquecido y nada tengo necesidad. Y no sabes que eres, dice, un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y algo muy importante, ¿verdad? Una persona que, como les comentaba hace un momento, que tiene orgullo, él siente que es importante, se siente que es el más rico, se siente que es el que todo lo sabe, se siente que él nunca se equivoca, ¿verdad? Se siente que no tiene necesidad de nada. Entonces yo creo que esa persona, y no lo estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Sino lo está diciendo la Biblia, que una persona que es orgullosa, pues es una persona miserable, es una persona que da lástima muchas veces, ¿verdad? Una persona que es pobre, porque no pobre estamos hablando, tal vez tenga la economía, pero pobre en el espíritu, ¿verdad? Porque no es bendecido. Entonces podemos saber que es ciego porque no puede ver más allá de lo que Dios tiene para él. Y dice aquí, y está desnudo. Y ahí podemos hablar de cobertura, ¿ven? Pero también tienes otra traducción, hija, ¿la apuntaste? Así es, de la traducción Dios habla hoy. Quiero compartírselas. Dice, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así Esa es. es en la versión Dios habla hoy. Entonces aquí también habla dice que pues es un desdichado. Entonces muchas veces creemos una persona que no es feliz, que como dice la palabra, que piensa que lo tiene todo, cuando en realidad pues no tiene nada. Sabemos que cuando estamos ya en el Señor, a veces pasamos escasez y es parte, es necesario. ¿Por qué? Porque pues ahí Dios va probando nuestra fe. Y a veces nos dicen, ¿verdad? Que llegamos que estamos buscando de Dios y que si pasamos necesidad, muchas veces nos dicen, ¿dónde está tu Dios? Pero qué hermoso es poder, aunque uno pase por escasez, saber que lo tiene todo con Dios. Saber que uno puede, a pesar de pasar necesidades, saber de que uno es feliz porque lo que Dios nos da, pues es eterno, ¿no? Las cosas materiales al final de cuentas van a pasar en esta tierra. Exactamente. Definitivamente, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces no solo hay gente fuera, sino muchas veces dentro de la iglesia también hay gente que lucha con el orgullo, ¿verdad? Lucha con su soberbia. Y mire, quiero leerle algo que escribe, dice, los problemas de las personas que viven con orgullo son incapaces de admirar a los demás. Mediante la admiración uno puede aprender y desear conseguir metas más desafiantes. En cambio, querer ser mejores y estar por encima de los demás tan solo te lleva a sufrir y a compararte constantemente, ¿verdad? Esas personas que son orgullosas, pues tienen sufrimiento. ¿Por qué? Porque siempre luchan con los demás, ¿verdad? Siempre quieren ser mejores que los demás, siempre quieren resaltar que los demás, y quieras o no, hay un vacío dentro de ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente misma, al ver que tú eres orgulloso, que eres soberbio, se aleja de ti, ¿verdad? Se aleja de ti, no quiere compartir contigo porque, ay, es que ese hermano siempre que habla como halagándose, habla como que si supiera mucho, como que si él es el perfecto, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que la gente que está alrededor de nosotros, pues nos deje de hablar, se incomode con lo que decimos, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que entender el significado de la palabra que les quiero compartir del hebreo, de la palabra orgullo, que tiene del hebreo numeral 1361, que tiene el significado por nombre gabaj, que dice ensorbecer, envanecer, dice altanero, elevar, levantar, soberbia y sublime. Entonces, una persona que tiene pues orgullo es una persona que se siente exaltado, de una persona es una persona soberbia, es una persona que se eleva, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver cómo una persona, y lo podemos comparar con la Biblia, ¿verdad? Y cómo Dios nos habla en la palabra que toda cosa, ¿verdad? Guardemos nuestro corazón. Y si de algo tenemos que guardar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, es del orgullo. Porque dice la palabra de Dios, hay un versículo que donde entra, déjeme buscárselo aquí,
pero quiero compartirles primero Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de agua viva. Entonces, quiero mostrarles en la palabra dice donde dice con toda diligencia guarda. Y esa palabra guarda tiene un significado del hebreo nazar, que significa conserva, libra. Dice vela. Entonces, cuando el Señor nos habla que de toda cosa guardemos nuestro corazón, dice, de toda cosa libra. ¿De qué nos tenemos que librar? Del orgullo. Dice, de toda cosa, dice aquí, esconde. O sea, tenemos que esconder, ¿verdad? De todo eso que no le agrada a Dios. Dice, porque dice que de eso vienen los manantiales de agua viva, ¿verdad? Y tenemos que ver en la palabra también algo que podemos ver que desde el principio de la creación de la tierra, cómo empezó una persona que tuvo orgullo, y lo podemos ver en Luzbel, ¿verdad? Que fue una persona, una creación de Dios que hizo, que era un ángel, un ángel, un querubín que estaba en el cielo y era enviado, ¿verdad?, a hacer contrataciones a la tierra, pero dice que se llenó su corazón de orgullo, se enalteció. ¿Por qué? Porque quería tener lo que el Señor tenía, ¿verdad? Quería ser más poderoso que Él, y aquí lo podemos ver en la palabra de Dios. Amén. Déjeme buscar el versículo. Sí, Hija, ¿tienes algo que compartir? Quiero compartir un significado de orgullo en un diccionario normal. Es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Un sinónimo de este es soberbia, es lo que hablaba Amén. ahorita, lo que decía ahorita. Entonces, podemos ver cómo Luzbel quiso ser igual que Dios, y podemos ver el resultado de esto y lo importante de lo que decía nuestra pastora, de cuidar nuestro corazón de esto, de estar velando, porque pues en estos tiempos, ¿verdad? En segunda de Timoteo 3:2, el Señor nos dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Y aquí podemos ver cómo dice que desobedientes a los padres. Aquí primeramente pues a nuestro Padre Celestial y a nuestros padres espirituales, que hablaba ahorita de la cobertura de Apocalipsis, que dice que cómo está desnudo. Aquí habla de la cobertura. Entonces podemos ver cómo aquí Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que vendrán tiempos peligrosos donde habrán hombres, dice que amadores de sí mismos. Entonces aquí podemos ver que habla del carácter del hombre. ¿Por qué? Porque qué importante es que nosotras como hijas de Dios, como mujeres, podamos también pedirle al Señor que nos ayude en nuestro interior para que nosotras podamos hacer la voluntad de Dios. Y algo que estudiaba y que el Señor me mostraba es que en este tiempo, ¿verdad? Como veíamos que Pablo le decía a Timoteo que vendrían tiempos peligrosos, y definitivamente estamos viviendo tiempos peligrosos, pero podemos ver en la palabra de Dios cómo hay promesas, porque una de las promesas que podemos ver también en Hechos es cuando venía la promesa del Espíritu Santo, y podemos ver cómo tenían que estar unánimes en un mismo sentir, porque muchas veces, aunque ahorita estemos juntas, eso no quiere decir que estemos unánimes, porque un significado de unánimes es de común acuerdo. Entonces, cuando estamos unánimes, estamos en un mismo sentir, que ese sentir es Cristo Jesús. Podemos estar juntas, y platicábamos antes de iniciar el programa, mi pastora y yo, y decíamos, podemos estar juntas, pero no podemos estar en un mismo sentir. Entonces, podemos ver cómo Dios nos advierte en la palabra del Señor en segunda de Timoteo 3:2, de este carácter que va a venir sobre los hombres
¿verdad? Que es el orgullo, amadores de sí mismo. Entonces, y más adelante podemos ver que dice que van a amar y van a aborrecer lo bueno. Entonces, podemos ver que Dios en este tiempo nos está advirtiendo de esas cosas, que definitivamente nosotras aquí en la tierra lo vamos a vivir. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Pues Dios quiere que nosotras nos cuidemos, que a través de su palabra nosotras podamos pues ir creciendo, ¿verdad? Teniendo el conocimiento de lo que realmente Dios quiere. Y podemos ver que ahorita Dios quiere que también estemos unidas, unánimes, esperando su venida, porque estamos, como iglesia de Dios, estamos esperando su venida. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Pues que nosotras nos cuidemos, ¿verdad? Que no seamos orgullosas del tema que hoy Dios puso en el corazón de nuestra pastora, es porque Dios no quiere que nosotras pues tengamos orgullo. Dios quiere librarnos de esto. ¿Por qué? Porque dice que es un exceso de estimación hacia uno mismo. Entonces eso no nos va a poder, al final nos hace idólatras. ¿Por qué? Porque cuando nosotras ponemos en primer lugar algo, eso nos hace idólatras. Sí. O sea, ya nosotras nos amamos a nosotras mismas, entonces todos los logros que nosotras tengamos, vamos a sentir que es por nosotras mismas, cuando en realidad es Dios quien nos da la fuerza, es Dios quien nos da la capacidad, que nos da la gracia para hacer todas las cosas. Así, y es que, ¿sabes qué, hija? El orgullo nos ciega, ¿verdad? Entonces llega un momento que nos creemos tan perfectos que no vemos nuestros defectos, ¿verdad? No vemos nuestros errores. Y eso trae una consecuencia. ¿Por qué? Porque hay un versículo que tengo aquí en la palabra de Dios que dice que eso interrumpe nuestras oraciones, ¿verdad? Y te lo quiero compartir. Dice, está en Job capítulo 35, versículo 12, dice, allí claman, pero él no responde a causa del orgullo de los malos. Y como podemos ver aquí, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que estamos bien en lo que estamos haciendo, en lo que actuamos, en lo que hablamos, pero sin embargo dice que a los que allí claman, el Señor no los va a escuchar. Entonces, es nuestras promesas. Dios tiene promesas para nosotros y Dios va a cumplir sus promesas, pero muchas veces nosotros mismos retenemos las promesas de Dios, que no lleguen al tiempo que Dios ya había predestinado para nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que ponerlos, como dice el pastor, ponernos pilas, ¿verdad? Y echar fuera todo orgullo, toda cosa que altivez, porque muchas veces sin darnos cuenta, y yo lo puedo ver, lo voy a por poner un ejemplo, ¿verdad? Que siempre nosotros le decimos a nuestros hijos, a mi hijo y a mi hija, yo siempre le digo, Dios les ha dado dones muy bonitos a ustedes, ¿verdad? Porque yo lo puedo ver en mi hijo Axel, que Dios lo ha bendecido en enseñarle a tocar un instrumento sin que él fuera a una escuela privada, sin que él fuera a clases por mucho tiempo, ¿verdad? Pero yo sé que es la gracia de Dios que ha puesto en él, que él se sienta y escucha nada más la melodía y dice, mamá, ya la saqué. Y yo me sorprendo, ¿verdad? Porque usted me va a decir, pero es que él no hace nada, se dedica a eso. No, es que muchas veces cuando uno tiene el anhelo en su corazón y cuando se deja enseñar, se deja guiar, Dios le da la facilidad de poder aprender. Pero algo muy importante que nosotros siempre se lo recalcamos en todo momento, siempre darle la gloria a Dios, ¿verdad? Porque mucha gente se siente tan perfecto, necesario, que en decir, no, pues a mí nunca me van a quitar porque yo estoy aquí, me necesitan, ¿verdad? Entonces, eso puede llegar a traer orgullo al corazón porque se siente más que uno, ¿verdad? Y nosotros siempre le decimos, Axel, cuando termines de tocar, dale gracias a Dios. Axel, lo que tú tienes, Dios te lo dio. O a mi hija, Dariana, la voz que tienes, Dios te la dio. Entonces, aprender a ser agradecidos, ¿verdad? De lo que tenemos y de lo que Dios nos ha dado por gracia y misericordia. Porque mire, usted el orgullo lo puede llevar a quitarle Dios todo lo que usted tiene, ¿verdad? Porque si Dios te da un talento y tú de ese talento te jactas, ¿verdad? Dios, ¿qué te va a hacer? Bueno, esa persona se jacta, le voy a dar la voz. Si lo hizo con
con el Hijo de Dios, con Abraham, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo Dios de una u otra manera prueba si le creemos o no le creemos, ¿verdad? Entonces podemos ver que las promesas de Dios siempre van a estar ahí, pero nosotros somos la que retenemos eso. Entonces yo creo que debemos siempre de pedirle a Dios que Él guarde nuestro corazón, ¿verdad? Que Él nos libre, como decía Proverbios, en Proverbios 4:23, ¿verdad? Que dice, con toda diligencia guarda tu corazón, y esa palabra guardar, acuérdese que es librar. Entonces que Dios nos libre de todo orgullo, que Dios nos libre de todo altivez, de jactarnos de que nosotros hicimos esto, de lo que nosotros dimos esto, porque quieras o no, muchas veces se nos sale, ¿verdad? Hay veces podemos decir que, ¿cómo se dice esa palabra? Sin pensarlo, sin meditarlo, se nos salen las palabras y decimos, es que yo di para esto, ¿verdad? Ahí ya tenemos altivez, porque, yo lo di, por mí se hizo esto, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que pedirle a Dios y dejarnos enseñar, porque acuérdese que una persona orgullosa no tiene cobertura. Como lo estabas comentando hace un rato, hija, una persona que no recibe es una persona orgullosa. ¿Por qué? Porque se cree, no, a mí el pastor no me va a venir a mandar. A mí el pastor, ¿qué me va a enseñar? Si yo estoy mucho más grande que el pastor, ¿verdad? Entonces, hay cosas que muchas veces decimos a la ligera o ya tenemos maldad en nuestro corazón definitivamente, ¿verdad? Y tenemos eso, pero es importante que nosotros aprendamos a discernir, que podamos decirle, Señor, escudriña mi corazón, quita lo que me estorba, así como decías, como David, ¿verdad? Que David, él dice la palabra de Dios que era agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque él se humillaba ante el Señor y reconocía sus pecados. Él hizo cosas tremendas, pero dice que si de algo se agradaba a Dios, era del corazón de David, ¿verdad? Porque decía, Señor, examíname, Señor, quítame, Señor, límpiame, Señor, purifícame, ¿verdad? Y algo que hacía David, dice la palabra de Dios, que se desgarraba su ropa, ¿verdad? Se quitaba su ropa y así, desnudo, podemos decir esa palabra, se tiraba y se humillaba delante de Dios. ¿Y qué quiere decir? Me quito todo lo que me estorba, me limpio de todo lo que me estorba. Entonces, tenemos que aprender a ser así como David. Y algo muy importante que nosotras como mujeres siempre hemos dicho, ¿verdad? Bueno, no nosotras, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña que nosotras debemos de cuidar siempre pues nuestro corazón, pero también nuestra boca, ¿verdad? A veces y nuestras emociones. Algo muy importante que nosotras como mujeres somos, siempre hemos comentado aquí, ¿verdad? Que a veces como mujeres nos emocionamos porque pues Dios así nos hizo. Definitivamente no es de que culpemos a Dios, ¿verdad? De nuestras emociones, porque Él nos enseña a cómo dominarlas. Claro. Y como mujeres Dios nos enseña que en su palabra Él dice que es de gran estima para mí. Y quiero compartírselos en 1 de Pedro 3:4 dice, ¿qué es de gran estima para Dios sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo? Esta belleza vale mucho delante de Dios. Entonces, nosotras tenemos dos áreas, nuestra área exterior y nuestra área interior. El área exterior es la que nosotras le mostramos a todas las personas, pero el área interior es nuestra reputación delante de Dios. Y aquí es donde se maneja los pensamientos, las actitudes, los motivos y los deseos. Y algo muy impresionante es que la palabra de Dios dice que Dios conoce lo más íntimo, lo más guardado de nosotras. Entonces, dice su palabra, no recuerdo bien en dónde está, pero dice que Él conoce aún cualquier intento de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Entonces, como mujeres, qué importante es que nosotras podamos cuidar más nuestra área interior, cuidar que nosotras, como decía nuestra pastora, a veces decimos que no somos altivas o que no somos orgullosas, pero a veces sin pensar o a veces cuando una se emociona,
dice, no, pues yo, podríamos decir, no, yo canto muy bonito, yo danzo muy bonito, yo hago esto, y ahí nos estamos nosotros enalteciendo, y hay un versículo que dice la palabra del Señor que al que es altivo Dios lo mira de lejos. Entonces, Dios quiere que nosotras como mujeres cuidemos nuestra área interior, y realmente, hermanas, mujeres, es el área que nosotras más debemos de cuidar. A veces nosotras nos arreglamos, y aquí en Primera de Pedro habla de hecho del arreglo. Aquí está hablando del arreglo de la mujer, y realmente es importante arreglarnos por fuera, pero es más importante arreglarnos por dentro, porque del interior es donde va a fluir hacia afuera. Vamos a poder demostrar pues realmente lo que hay en nosotras como hijas de Dios. Por eso también este versículo que le mencionamos mucho y volvemos a hacer énfasis es cuida tu corazón, o sea, está pendiente de tu corazón, qué hay en tu corazón, porque de ahí va a fluir y de ahí habla la boca, algo, hija, dice la palabra de Dios. Nosotros como papás también tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos, ¿sabes por qué? Porque ahorita que estabas hablando se me vino a mi mente el versículo donde está en Esther capítulo 3, versículo 1, donde dice, después de esto el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Emedata, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y muchas veces nos equivocamos en ensalzar a una persona, ¿verdad? Y eso es un error. ¿Por qué? Porque le levantamos el ego a la persona. Y ¿sabe qué pasa muchas veces? Y lo hemos visto, ¿verdad? Y el pastor también muchas veces lo ha testificado, que en la iglesia no muchas veces nosotros, tal vez la persona dice, es que el pastor no ve mi sacrificio, es que el pastor no ve esto, es que el pastor no ve, o la pastora no ve lo que yo hago, ¿verdad? Pero yo quiero decirte algo de parte de Dios, que el que te tiene que ver es Dios, ¿verdad? Y así como dice que Dios exalta, ¿verdad? Y el único que te puede exaltar es Dios. Y algo que pasa aquí, que pasaba o pasa muchas veces, como le pasó a Amán, ¿verdad? Que el rey Asuero lo enalteció a él. Entonces, ¿qué es enaltecer? Pues lo engrandeció, ¿verdad? Lo hizo soberbio, lo hizo altivo. Y muchas veces nos equivocamos nosotros en elogiar mucho a una persona. ¿Por qué? Porque esa persona llega un momento que se cree más que los demás, se cree que sabe todo, se cree perfecto, se cree un ángel, ¿verdad? Se cree que bajó del cielo y así como le pasó a Luzbel, que se creen tan perfectos que muchas veces lastiman a más personas por creerse tan perfectos, ¿verdad? Y yo creo que como hermanos en Cristo, como ministros, como gente encargada de un ministerio, tenemos que cuidar definitivamente a las personas, pero también tenemos que cuidar qué le decimos a las personas, ¿verdad? Porque una persona, cuando tú lo elogias tanto, como yo les decía, se cree más que los demás y llega a lastimar a las personas que están abajo. ¿Por qué? Porque lo podemos ver tal vez en un liderazgo, hija, tú que estás encargada de un área, ¿verdad? Si tú dices, es que la hermana limpia muy bien el baño, la hermana hace muy bien esto, es que la hermana, ella es la que mejor se esfuerza, ¿verdad? Elogias tanto a la persona que la persona se engrandece. Y a un cierto tiempo, si ella no guarda su corazón, eso le va a afectar, porque en lugar de hacerle un bien, le hacemos un mal a las personas, ¿verdad? Hay veces sí nos gusta escuchar que, pues lo hiciste bien, sigue esforzándote, ¿verdad? Pero no siempre estar diciendo, y eso pasaba, yo me recuerdo cuando nos congregábamos en la iglesia de allá de Playa, muchas veces gente se acercaba a decirle al pastor, ¿cuándo va a volver a cantar, anciano? Cantó muy bonito, anciano, su voz como de ángeles. O sea, gente que gracias a Dios mi esposo siempre guardaba su corazón de eso, ¿verdad? Por eso Dios lo puso donde a Dios pues se le place. Pero tenemos que tener cuidado cuando hacemos ese también tipo de comentarios nosotros, ¿verdad? Y no lastimar a las demás personas con nuestros comentarios, porque al final de cuentas, mire que Amán, por subirle su ego, por engrandecerlo, ¿qué pasó al final de cuentas con él? Se ahorcó.
Entonces, es algo que tenemos que tener cuidado de eso. Y algo muy delicado es, pastora, que podemos ver en la historia de Amán, cómo él planeó todo para matar a, A los judíos. al tío de Esther, Mardoqueo. a Mardoqueo. Podemos ver cómo él hizo todo el plan Sí. para él, y sin saber, ¿verdad? Sin darse cuenta él, que todo eso que él había planeado iba a ser para sí mismo. Y qué tremendo es que poder ver cómo Dios, a través de su palabra, cómo nos enseña en esta historia, que muchas veces, como dice nuestra pastora, el que te hagan, que te vuelvas una persona altiva, orgullosa, es cómo Amán tuvo pues la muerte física, y podemos ver cómo Dios quiere que nosotras, pues en este tiempo, ¿verdad?, tan peligroso, cuidemos cómo nos comportamos, como decía nuestra pastora, con qué intención digamos las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos, ciertamente no es malo, porque hay base bíblica para elogiar a veces al ministro, porque realmente, pues cuando haces lo bueno, ¿verdad? Le dijeron a Abel que cuando él preparó esa ofrenda, y le dijo que cuando le dijeron a Caín que si Abel hizo lo bueno, pues por eso pues fue enaltecido en alguna manera, pero pues Abel lo que preparó fue una ofrenda, ¿verdad? Entonces, a veces no es malo, ¿verdad?, hacer un comentario, pero lo malo es lo que hay detrás, ¿verdad? A veces, pastora, puede haber orgullo en las personas, puede haber altivez, puede haber, y por eso, en vez de ver la grandeza que se le da a Dios, muchas veces, porque hablaba de Apocalipsis, en la base que dio, habla de ciegos. Entonces estamos a veces ciegos a lo espiritual, y estamos, tal vez nosotros veamos con esos ojos físicos y no podamos ver lo espiritual, decir, pues, cómo Dios usa, pues, ¿verdad? Lo que el testimonio que daba ahorita, de cómo Dios usa a nuestro pastor pues, para adorarle, porque en realidad eso que nuestro pastor tiene, pues es gloria de parte de Dios. Entonces, cuando una persona está ciega, como dice aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Realmente siempre va a tener los ojos en lo físico, en elogiar a la persona, pero en realidad no le está dando la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Porque siempre debemos de darle la honra y la gloria a Dios, como también el testimonio que daba nuestra pastora, pues de Axel, pues Dios usa su vida, pero pues siempre ella le enseña que le dé la honra y la gloria a Dios. Yo creo que cada una de nosotras, las que tenemos hijos, pues siempre debemos de enseñarle a nuestros hijos que la honra y la gloria, y siempre darle el primer lugar a Dios, porque eso nos va a ayudar a cuidar nuestro corazón de orgullo, nuestro carácter, de que no seamos altivos, ¿verdad? Amén, así es. Y debemos, como decía la hermana, guardar nuestro corazón, ¿verdad? Y guardar nuestros ojos, guardar todo, porque ciertamente hay un versículo aquí que quiero leerles, donde dice en Deuteronomio 8:14, dice, entonces tu corazón se orgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó. Entonces aquí dice de Egipto, de la casa de servidumbre, pero otra versión dice, y se eleve luego tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó. Entonces no debemos de olvidar de dónde Dios nos ha sacado. ¿Por qué? Porque una persona que olvida es porque se le eleva su corazón. O sea, muchas veces estamos pasando necesidades, tribulaciones, circunstancias difíciles y Dios nos ayuda, ¿verdad? Pasamos eso, el Señor nos empieza a bendecir, somos prosperados. ¿Y qué pasa cuando una persona empieza a ser prosperada? Entonces se empieza a elevar su orgullo, ¿verdad? Porque, yo pago, yo tengo el dinero, yo esto, yo hago, yo deshago. Entonces, cuidemos ciertamente, ¿verdad?
eso para que veamos la mano de Dios siempre en nuestra vida y siempre que nosotros clamemos a Dios podamos ver la respuesta de parte de Él, porque Job capítulo 35:3 dice, ciertamente el clamor vano no escuchará. Dice Dios, el Todopoderoso no lo tomará en cuenta, dice esta palabra. Entonces, yo creo que todos queremos escuchados por Dios, pero la clave aquí es que no dejemos que nuestro corazón se altive delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante que tenemos que cuidar que nuestro corazón no sea elevado, porque mira el significado de la palabra elevado, significa altivo, alto. Dice encumbrar, engrandecer, ensorbecer, dice ofrecer. Y dice aquí algo que me llamó mucho la atención, que dice engrandecer. Y como estábamos hablando desde el principio, hija, de cuando Luzbel, ¿verdad? Que era un ángel. Y quiero leérselos en Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice, como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo del laural, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas, de Dios levantaré mi trono, dice, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. O sea, se quería comparar a Dios, quería ser mayor que Dios, dice que se quería subir encima de las nubes, por encima del cielo. Entonces quería brincar la autoridad de Dios, ¿verdad? Y mira cómo desde el principio dice, lucero de la mañana, o sea, qué tan importante era Luzbel, ¿verdad? Qué tan importante dice que era la aurora. Entonces, yo creo que así como, imagínense, alguien que trabajaba con el Señor, de la mano de él, el Señor lo mandaba a hacer cosas importantes a la tierra. Pero llegó un momento que en sus pensamientos yo quiero imaginarme, ¿verdad? Que le decía, ¿cómo yo me bajo? Él no lo hace, yo hago todo, ¿verdad? Quería creerse el dueño de todo. Y es algo que le pasó a él, que tenemos que tener nosotros conciencia, meditar en esto, pedirle mucha ayuda a Dios que nos pueda socorrer, ¿verdad? Cuando nos sentamos débiles, cuando nos sentamos sin fuerzas, cuando nos sentamos que no podemos hacer las cosas y cuando también nosotros veamos que de una u otra forma nuestro corazón está empezando a tener reacciones que no le agradan a Dios. Y algo muy delicado, pastora, es que podemos ver aquí cómo en este versículo, ¿verdad? Que dice que yo estaba estudiando en otra versión y dice que él quiso ser igual a Dios. Imagínate. Entonces, ¿cómo Dios es tan misericordioso y nos ama tanto, pastora, que podemos ver cómo cuando regresamos a cuando Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días dice que habla del carácter, ¿verdad? De lo que va a venir y cómo nos advierte y nos dice, ¿verdad? Que habrán hombres amadores de sí mismos y empieza a dar, ¿verdad? Más adelante soberbios y empieza a dar un listado de todos esos espíritus y podemos ver que algo muy delicado aquí es que estamos hablando es cómo es desobedientes a los padres y cómo es ahorita, ¿verdad? Que un principio es que nos habla de la cobertura. En realidad va a haber ahorita en estos tiempos tan peligrosos que la gente ya no va a querer respetar a sus padres espirituales. Vaya, Dios nos está enseñando que va a haber gente que va a querer ser iguales o más arriba de ellos y esto nos va a llevar a una ruina, nos va a llevar, como decía en Apocalipsis, ¿verdad?, a ser miserables. ¿Por qué? Porque no vamos a poder sujetarnos, no vamos a poder tener un dominio. Nosotros, ¿verdad?, como liderazgo en la iglesia no vamos a poder tener un dominio sobre lo que nosotras vamos a hacer, ¿verdad? No vamos a poder dominar. Entonces Dios como mujeres quiere que nosotras dominemos
nuestros deseos. Y alguien que sabía, ¿verdad?, de esto era el rey David. Volvemos a mencionarlo, porque como decía usted que él se desgarraba, y dice que sí, ciertamente la palabra de Dios habla y dice que él desgarraba su alma delante del Señor y le pedía perdón cuando él se equivocaba, él se humillaba. Y dice, la palabra de Dios nos enseña como mujeres que al que se humilla Dios lo honra, Dios lo Así enaltece. Quiero compartirles en Salmos 38:9, dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mis suspiros no te son ocultos. Entonces, ¿cuáles son tus suspiros, mujer? ¿Cuáles son tus deseos? A veces uno, ¿verdad?, literal, piensa en algo y se echa un suspiro. ¿En qué estás pensando? ¿En quién estás ¿En pensando? quién estás pensando? ¿Qué estás deseando? Entonces, Dios conoce eso y ciertamente ahorita es lo que Dios, yo creo que Dios a través del Espíritu Santo nos está guiando y dirigiendo y ha venido hablando mucho de la unidad. Y ciertamente en este tiempo se van a unir los espíritus. Amén. Y uno de esos espíritus es el orgullo, el amor que excesivo, como decíamos al principio, el amor excesivo hacia nosotros mismos. Se van a unir esos espíritus, pero no para una fuerza del reino de Dios, sino para una fuerza del reino de las tinieblas. Y nuestro Padre Espiritual siempre nos ha enseñado que los espíritus se unen, se buscan. Entonces, en realidad, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero Dios quiere que estemos unánimes en ese sentir, que busquemos la presencia de Dios, pero que nos sujetemos a nuestras autoridades, a nuestro Padre Espiritual, que seamos ayuda, no que querramos ser como Él o ser superior a ellos, porque en realidad yo creo que en estos tiempos peligrosos es lo que pues el enemigo va a querer venir a engañar. Y no olvidemos que la palabra de Dios dice que aún los escogidos serán engañados. Entonces, qué importante es y qué precioso es cómo Dios nos habla a través de este tema del peligro del orgullo, ¿verdad? Así es. Y una persona más que se humilló en la palabra de Dios fue Ezequías, ¿verdad? Y quiero compartirlo en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 26, dice: pero después Ezequías humilló el orgullo de su corazón. Imagínate, dice que humilló el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías, ¿verdad? Y podemos ver aquí cómo puede cambiar nuestra vida cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, porque hay un versículo que dice que el humillado será exaltado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, y no quiero decirte que seas avergonzado, porque humillar no es avergonzar, sino humillar es reconocer, ¿verdad? Reconocer nuestras faltas, reconocer cuando nos equivocamos, reconocer, yo puedo ahorita enojarme con mi esposo y tal vez haya orgullo en mí de no hablarle, ¿no? Entonces, pero cuando uno reconoce, bueno, sí, amor, nos equivocamos, ¿verdad? O me equivoqué, perdóname. Eso es lo que le agrada a Dios, que nosotros podamos reconocer que nos hemos equivocado. Y dice aquí que cuando uno se humilla delante de Dios, dice aquí que de modo que no vino sobre ellos la ira de Dios. ¿Qué no es la ira? Las consecuencias, ¿verdad? De haber sido orgulloso. Entonces, nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón todo orgullo, toda altivez, todo lo que nos estorbe para que nosotros podamos crecer. Porque una persona que tiene esto en su corazón no crece dentro de una iglesia. No tiene un crecimiento definitivamente y lo hemos visto gente que pues lamentablemente ha tenido orgullo en su corazón, ha creídose más que los demás, ¿verdad? Y no cabe dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento para él, porque no reconoce sus fallas, no reconoce que se equivoca. ¿Qué pasa? Que mejor se retiran, ¿verdad? Porque saben que ahí no van a crecer. ¿Por qué? Porque no renuncian a las cosas que le estorban para decir, bueno, Señor, quítame lo que me estorba y quiero ser un servidor, no quiero un lugar, quiero servirte, quiero buscarte, quiero que tú me restaures, quiero que tú me sanes, quiero que tú me limpies. Entonces tenemos que aprender a pedirle eso a Dios y no pedir un lugar,
¿verdad? Porque muchas veces nos equivocamos en eso, en demostrar que, es que sé tocar, me quiero que adelante me pongan. No, no, no. Tenemos que aprender desde abajo a limpiar, y muchas veces es lo que menos quiere uno. Hay gente que dice, bueno, si usted me regresa a servir, yo no, ya no estoy para eso, yo ya estoy para otro nivel, dicen, ¿verdad? Pero no saben que el que sirve es mayor, ¿verdad? Porque dice que el que sirve al menor le va a servir al mayor. Entonces, una persona que sirve dentro de la iglesia es porque va a aprender a servirle a Dios en todas las áreas, hermanos. Tanto como los que están en la alabanza están sirviendo, pero hay escalones, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que aprender en todo momento. Es como usted me puede decir, pero es que usted, pastora, no limpia en la iglesia, pero limpio en mi casa. ¿Verdad? Limpié también una iglesia y no me asusta lavar un baño, no me asusta esto. Entonces, tenemos que aprender que no porque no limpie no quiere decir que no le estamos dando un servicio a Dios. No, hay diferencias, ¿verdad? Cuando tú tienes en tu corazón, no es que yo ya no estoy para eso, entonces ya hay un cambio, ¿verdad? Porque te sientes mayor que los demás porque no te mereces tú limpiar. Entonces, tenemos que aprender a definir nuestros pensamientos, y queremos también responder unas preguntas, hija, porque ya el tiempo nos está ganando. Quería compartir, es Lucas 14:11, donde dice, porque todo el que se ensalce, dice esta versión, será humillado. Imagínate. Y el que se humille será ensalzado. Entonces, o sea, ensalzado se dice exaltado, significa, ¿verdad? Entonces, en Lucas, ¿qué está para buscar Lucas 14:11. Lucas 14:11. A ver, vamos a buscarlo. Y es que algo que tenemos que lograr, pues darnos a entender, es de que hay una línea muy delgada de que nosotras a veces decimos, como decía nuestra pastora, yo ya no estoy para limpiar, yo ya no estoy. Entonces, yo siento que no importa, como decía nuestra pastora, yo puedo limpiar, a mí no me asusta. Yo creo que esa es la humildad que siempre hay en nuestro corazón, y Dios conoce nuestro corazón, porque a veces decimos, no, pues yo limpio, Dios conoce mi corazón, y lo decimos como que de la garganta para afuera, ¿no? Porque realmente y a algo veces que siempre piensan, no hay hija, esa disposición. que humildad es pobreza, ¿verdad? Y no es así. La humildad es la condición de nuestro corazón, que sea humilde delante de Dios, que no tengamos esa soberbia, esa altivez. A eso se refiere la palabra de Dios, no a que nosotros seamos humildes de pobres, porque hay gente humilde, rica, ¿verdad? Económicamente, pero pobres de espíritu. Entonces, podemos ver aquí que eso no quiere llevarnos, sino que seamos humildes en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar, ¿verdad? ¿Algo que estabas diciendo? Y algo también que queremos, que quiero mencionar es, hablábamos anteriormente que no es malo el elogiar. Queremos aclararlo para que tal vez no nos hayamos dado a entender, para que usted no lo malinterprete, ¿verdad? El elogio no es malo, porque la palabra de Dios, no recuerdo bien en dónde está ahora sí que el versículo, pero dice la palabra del Señor que te exalte otra persona y que no te exaltes tú misma, o sea, que no te alabes, ándale, que no te alabes tú misma, sino que te alabe otra persona. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno lo hace y dice, pues nos puede llegar a caer eso del orgullo, ¿verdad? De la soberbia, de decir, no, pues yo soy bueno en esto, yo hago esto, yo. Entonces realmente a veces uno hace las cosas y en realidad a veces las otras personas son las que pues Dios, como nuestro pastor, un ejemplo claro es, nuestro pastor mira nuestro potencial y muchas veces él ve más allá aún de lo que nosotros no podemos ver en nosotros mismos, porque es Dios quien le está dando la dirección, y Dios ve ese potencial, y es cuando dice, hija, tú eres buena en esto, o Dios se lo muestra. Entonces, no es malo el elogiar siempre y cuando nosotras sepamos con qué intención lo hacemos, claro. Qué intención hay en nuestro corazón. Pero fíjate, hija, que muchas veces es como la persona lo recibe en su corazón, ¿verdad? Porque yo puedo verle tú puedes decirle a esa persona, ay, hermano, lo hizo muy bien, ¿verdad? Y tal vez esa persona sea muy penosa,
y tú quieras levantarle el ánimo diciéndole, hermano, lo hizo muy bien, sígase esforzando, échele ganas, usted puede, porque yo lo he visto, por decir, luego se acercan hermanas y yo he visto que cuando pasan a decir un anuncio o las ofrendas o algo, tiemblan de estar allá adelante, ¿verdad? Y se bajan y se sienten nerviosas o no hablan mucho cuando se pasan al frente, y uno le dice, sí, sí puedes, échale ganas, tú puedes, o sea, sí puedes, y para motivar a la persona a que lo haga. Pero hay una diferencia cuando tú ves en la persona que tú sabes que se siente, ¿verdad? El espíritu lo discierne uno cuando esa persona le gusta que lo vanagloríen, y si uno le echa flores, se le alza más, ¿verdad? Entonces la crespa. Entonces tenemos que, ahora como dice, medir, ¿verdad? Tenemos que discernir a quién sí se puede y a quién no se puede, ¿verdad? O decirle, hermano, lo hizo muy bien. Dios lo bendiga, Dios lo siga usando, ¿verdad? Es como tú le digas a la persona, de la forma de que tú le digas, porque es que la gente realmente muchas veces se toma muy a pecho las cosas y no sabes cómo va a reaccionar, ¿verdad? Pero tenemos siempre, hermanos, pedirle a Dios que nos guíe cuando nosotros podamos decirle a una persona, porque mire, en la palabra de Dios nos habla mucho de esfuerzo, esfuérzate, sé valiente, persevera, tú puedes, o sea, muchas cosas donde Dios nos ayuda para que nosotros podamos seguir la meta, ¿verdad? Porque estamos en una carrera, usted recuerde, pero tenemos que tener cuidado a la persona que le digamos, ¿verdad? Porque podemos saber cómo es la persona, y si nosotros le seguimos echando flores, vamos a hacer hasta que se levante dentro de la iglesia, ¿verdad? Y pueda haber una desunión ahí. Entonces, tenemos que cuidar nuestras palabras. No, yo no le quiero decirle que usted no le eche ganas y que no le vamos a decir que usted puede. No, dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Pero tenemos que nosotros discernir a quién no le tenemos que decir eso y a quién sí le podemos decir, y no todo cada rato, hermano, usted es el mejor predicador, hermano. Ay, canto, parece que ángeles estaban cantando. Entonces, hay palabras que tenemos que aprender a usar que no la tenemos que decir, hija, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que, así como le estamos diciendo eso, usted tiene que discernir lo que le estamos diciendo, ¿verdad? Que el Espíritu dé testimonio del Espíritu, y usted va a decir, bueno, pues esa persona sí merece que le digamos que le siga echando ganas, que se esfuerce y que sea valiente, ¿verdad? Entonces, vamos a responder una pregunta, porque es que este tema es muy extenso y solamente tocamos así por encima, ¿verdad? Así es. Para Vamos a leer la pregunta, y hay una pregunta que nos mandaron, dice, ¿una persona que es orgullosa puede reconocer que se equivoca? Con la ayuda de Dios, sí, ¿verdad? O sea, que el Espíritu Santo sea el que lo ayude, pero dice la palabra de Dios en Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, y el orgullo entra dentro de los pecados, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero aquí dice que si confesamos, si declaramos, y confesar es reconocer. Entonces, si reconocemos, porque hay mucha gente que tiene ese espíritu y sabe que lo tiene, ¿verdad? Sabe que lo tiene porque lo sabe, ¿verdad? Pero si alguien lo tiene, lo primero que tiene que hacer es reconocer que está equivocado, ¿verdad? Que dice acá que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Tienes algún versículo para contestar a esto? Santiago 4:16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Entonces, como decía usted, con la ayuda de Dios vamos a poder realmente darnos cuenta si ahora sí que yo estoy siendo orgullosa y solamente Dios nos va a poder ayudar. Y aquí en Santiago podemos ver cómo nos dice que habla de jactarnos, dice que toda jactancia semejante es mala. Entonces, realmente cuando una persona es orgullosa, tiene un espíritu de superioridad. Entonces, claro, esto no le va a permitir pues darse cuenta, ¿verdad? De que así es. Y también la palabra dice, donde dice que examinemos nuestro corazón. ¿Cómo se puede dar cuenta una persona? Cuando examina su corazón, ¿verdad? Tú pesas, esto está mal, esto tengo más, o sea, te das cuenta en que estás mal. Y yo quiero decirle que una persona que es altivo, no creo que no se haya dado cuenta de su forma de ser, de su forma de pensar, pero muchas veces el mismo orgullo que tiene no lo deja reconocer.
pero sí se puede pues dar cuenta, ¿verdad? ¿Y cómo? Confesando sus pecados. Vamos a la segunda pregunta. Y dice, ¿cuál es la consecuencia de una persona que se siente más que los demás? ¿Quieres responder? Pues yo siento que la consecuencia, pues al final va a ser destrucción. Quiero compartirles en Proverbios 29-23, dice que al que es orgulloso se le humilla, pero al que es humilde se le honra, lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Que el que quiere enaltecerse, pues va a ser humillado, pero realmente esas son yo creo que esa ya es una de las consecuencias más drásticas, ¿no? La destrucción, la muerte, como decía, porque la pecada, el pago del pecado, perdón, es la muerte. Entonces, si nosotros queremos pues seguir viviendo, ¿verdad? Con orgullo, una de las pagas pues va a ser la muerte, nos va a llevar hasta la muerte. Entonces, entre otras que podría ser, ¿verdad? Que la gente pues no quiere estar con nosotras, ¿verdad? Como mujeres, a veces cuando una persona dices que es hermana o esa persona se cree mucho, entonces no me gusta estar porque todo siente que le sale tan perfecto y tan bien. Entonces, a veces también una de las consecuencias puede ser la soledad. La persona puede llegar a estar sola, aún rodeada de mucha gente, puede llegarse a estar sola porque pues hay orgullo en esa persona. Entonces son consecuencias pues vaya, del orgullo, ¿verdad? De estar Así en es. esa... Y es que mira, la palabra destruir es silencio. No solo destruir físicamente lastimando, no, sino que la palabra destruir es silencio. Y muchas veces Dios no va a escuchar nuestras súplicas como estábamos leyendo, ¿verdad? Es una forma. Entonces, yo creo que dice en Salmo 101:5, dice, destruiré al que el secreto calumnia a su prójimo, no toleraré al de los ojos altaneros y de corazón arrogante. Entonces, acuérdense que altanero es altivez, entonces, al que tiene altos sus ojos. Entonces, ahí entra, y de corazón arrogante. Entonces, hay destrucción. ¿En qué? En que Dios guarda silencio muchas veces y no es escuchado el clamor de esas personas, ¿verdad? Pero algo muy importante que acuérdese que toda acción tiene una reacción, va a haber consecuencias, pero lo importante es que tú te arrepientas de todo corazón, y dice el Señor que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, el Señor cada día nos da una oportunidad para que nosotros volvamos a caminar en el camino correcto, ¿verdad? Eso es lo importante. Vamos a la última pregunta. Dice, ¿cómo podemos no caer en ser orgullosos? En Job 33:16 dice, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo podemos no caer en orgullo? Abriendo nuestros oídos. ¿Y qué vamos a oír? La palabra de Dios. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, puedes darte cuenta de qué forma Dios nos habla para que nosotros no seamos orgullosos, ¿verdad? Y Él nos libra de todo eso conforme nosotros vamos recibiendo la palabra, conforme nosotros vamos aprendiendo, conforme nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y por nuestras coberturas, aprendemos, ¿verdad? Y algo también que nos va a ayudar es reconociendo nuestra humanidad, nuestras debilidades, siempre reconocer que todo lo que nosotras hagamos como hijas de Dios, como mujeres, como empleada, como hija, como hermana, o sea, como todo ser humano, que siempre le demos la honra y la gloria a Dios, que reconozcamos que todo es porque Él nos permite un día más. Desde que nos levantamos podemos respirar y decir, Señor, gracias, porque tu misericordia está conmigo, porque todo nuestro esfuerzo viene de ti. Por eso es que siempre decimos que en Cristo somos suficientes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque nuestra suficiencia viene del Señor. Yo quiero compartirles Romanos 12:16, que dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Entonces, algo que nos va a ayudar para
vencer esto, pues es que nosotros estemos unánimes, humildes, dice. Y en Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, Amén. recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Algo que hablábamos muy importante es que Dios quiere darnos esa salvación para nuestras almas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aquí en Santiago nos aconseja que desechemos toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Entonces eso es algo que nos va a ayudar, y dice que para que pueda dar la palabra implantada. Entonces es algo delicado que cuando una persona es orgullosa, madre, no florece la palabra. O sea, eso va a ser un estorbo para que la palabra pueda dar fruto en ti, para que tú puedas crecer en tu ministerio, para que tú puedas crecer en todo aquello que el Señor ya tiene preparado para ti, porque siempre decimos, ¿verdad?, en el programa Mujeres con Propósito, sabemos que toda mujer tiene un propósito en Dios, pero este tema fue de mucha bendición, ¿verdad? Y Dios ahora sí que tiene cosas preparadas para ti, mujer, pero no debemos de ser orgullosas. Yo creo que definitivamente algo que comentabas del versículo último que compartiste, hija, donde decía que tenemos que estar unidos. Dice que tenemos que estar unidos en el mismo sentir, en un mismo pensar. Recuérdense, hermanas, que somos el cuerpo de Cristo. Muchos fuimos llamados a ser columna, a ser manos, a ser pies, ¿verdad? Y yo creo que Dios tiene una palabra especial para cada una de nosotros, donde Dios nos habla a cada una de nosotros para que podamos entender para qué Dios nos ha llamado, ¿verdad? Entonces, yo creo que tú eres importante para Dios, así como nosotras somos importantes para Dios, pero definitivamente tenemos que entrar en ese redil para dejarnos formar, dejarnos enseñar, dejar que el Señor nos llene y reconocer, ¿verdad? Porque dice que tenemos que confesar. Si tú sientes que en ti hay altivez, si tú sientes que en ti hay soberbia, hay orgullo, y muchas veces nuestro orgullo nos aleja de nuestros seres queridos, nos aleja de nuestros padres, nos aleja de nuestros esposos, ¿verdad? Porque muchas veces no queremos torcer nuestra mano y decir, me he equivocado, he fallado, he hecho esto mal, o sea, de muchas maneras somos humanos, nos equivocamos, pero qué lindo cuando nosotras reconocemos que hemos fallado, que reconocemos que Dios ha sido bueno con nosotros y nos perdona, aún nosotros hagamos las peores cosas del mundo. Dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar, pero ¿a quiénes? A los que vienen con un corazón agradecido delante de Dios, ¿verdad? Y qué lindo que yo bendigo la vida de cada hermana que nos está viendo y en las redes sociales y puede compartir algo tan bonito y decirnos que le gusta limpiar, que le gusta servir. Qué lindo, ¿verdad? Porque es algo especial que Dios pone un sello. A mí me gusta limpiar, hermanas. Antes decían que yo era muy excesiva en mi limpieza, ahora ya le bajé unas rayitas, ¿verdad? Pero es lindo sentirse en un lugar limpio, en un lugar que es como la iglesia. Si tú limpias, si tú sirves, es porque amas la casa de Dios, amas ver la casa de Dios bien, te preocupas por la casa de Dios. Entonces, no dejemos de hacer lo bueno, lo agradable, lo perfecto delante de Dios, porque eso es lo que el Señor ve de nosotros. De eso nosotras nos tenemos que preocupar, de hacer lo bueno. Llegó una pregunta. Dice, pastora, si uno le llama la atención al esposo, ¿es enaltecemos creernos más que ellos o ser humildes y callar? ¿Qué me recomiendan? Mira, dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa, ¿verdad? Y sabia es en pensamiento, en respuesta. Entonces, yo creo que es como tú se lo digas a él, ¿verdad? Es como tú se lo presentes a él, porque muchas veces nos equivocamos en querer ser mamás de los esposos y regañarlos tal vez, ¿verdad? Decirle, es que esto que estás haciendo está mal. No, tenemos que tener esa sabiduría, ¿verdad? Tenemos que tener esa paciencia, buscar el momento correcto y exacto para poder compartirle. Y habla, bueno, dice aquí la pregunta que a veces nos enaltecemos. Entonces, a veces, como decía nuestra pastora, a veces en algún tiempo a mí me pasó, ¿verdad? Que yo quería darle un consejo a mi esposo o a veces hablarle
y lo hacía pero enalteciéndome. Entonces ahí cometemos un Como error. decir, es que porque yo tenía la razón, él lo hizo, Ahí ¿no? cometemos un error de decir, bueno, es que mira, yo hago esto, y cuando en realidad, como decíamos, todo lo que hacemos es porque Dios nos da la gracia, nos da Así la es. capacidad. Entonces, como decía nuestra pastora, tú como mujer sabia tienes que saber las palabras, pedirle al Señor las palabras adecuadas para que tú puedas ser la ayuda, de poder, si le vas a dar un consejo, que tú no te veas que tú estás siendo, pues que te estás poniendo mucho más que él, ¿verdad? Porque algo que también, que a veces los esposos, pues les cuesta un poquito más, ¿verdad? En lo que es el área espiritual, pero que nosotras, con la capacidad que Dios nos da, podamos ayudarle al esposo a explicarle, ¿verdad? De una manera que ellos no se sientan que uno los está pisoteando, porque algo que hablaba ahorita nuestra pastora antes de que nos hiciera la pregunta es de que somos el cuerpo de Cristo, pero siempre tenemos que reconocer que la cabeza es Cristo, y viene de ahí, nos viene dando, exacto. Entonces, Claro. nuestra cabeza es nuestro esposo. Entonces, a veces, ciertamente sí cometemos todas, ¿verdad? Como seres humanos cometemos el error muchas veces de enaltecernos delante de ellos, ¿verdad? Es que, hija, es como tú se lo hagas saber a él, ¿verdad? Y como tú se lo digas, definitivamente, porque muchas veces es que yo te lo dije que estaba mal. O sea, es como que yo tengo la razón y tú no, ¿verdad? O yo sé y tú no yo sabes. sé, o sea, yo sé. Y muchas veces, a mí me pasa muchas veces, ¿verdad? Que yo digo, amor, es que esto se hace así. Como que si yo supiera mucho, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no nos corresponden a nosotras como mujeres y hay cosas que sí nos corresponden, ¿verdad? Pero siempre que nosotras pensemos, porque podemos llegar a pensar que tenemos la razón, ¿verdad? Es entender también a tu esposo y saber cómo tú se lo estás diciendo. Yo creo que pidámosle a Dios que nos dé esa sabiduría, y esto esa capacidad. También, madre, viene en el carácter. Muchas veces nosotras tenemos un carácter, pues decimos, no, yo soy de un carácter fuerte, pero en realidad es débil, ¿no? Porque el que nos enseña a controlar ese carácter es Dios. Así es. A veces somos explosivas y Dios nos ayuda. Yo soy la primera que me pongo, ¿verdad? Que antes yo me decía algo mi esposo y no, es que yo... Entonces Dios te enseña a cómo tú ir creciendo, porque ese carácter Dios te lo va moldeando, Dios te va ayudando a que tú cuando ya te des cuenta, tú ya le hablas a tu esposo de una manera que en lo personal lo digo, que ya tú lo estás ayudando, no te estás enalteciendo delante de él, y eso ayuda a que los dos vayan creciendo. Y otra cosa, juntamente. hija, otra cosa también que muchas veces, si tú quieres cambiar algo en tu esposo que no te corresponde, deja que el Espíritu Santo lo haga, ¿verdad? Porque nosotros no cambiamos a las personas, sino que lo único que lo puede hacer es el Espíritu Santo, porque Él es el que nos redarguye. Entonces, yo creo que si tú, de esa forma, es que tú piensas, o es la pregunta a la que me refiero, si tú nos hablas de que cambiar algo en Él, o darle un consejo de la iglesia, que cambie, entonces yo creo que eso se lo tienes que dejar a Dios, que Él sea el que actúe, y cómo tú le ayudas a Él orando por Él, orando, intercediendo por él, ¿verdad? Y si es un consejo dentro del hogar, el diálogo es importante, la comunicación definitivamente, y que no haya altivez en tu corazón de cómo tú se lo estás diciendo a él, ¿verdad? Es entrar en sabiduría, como dice la palabra de Dios, que nosotros podamos buscar la forma. Si tú conoces a tu esposo, tienes que buscar la forma de cómo hacerle llegar pues lo que estás pensando, o lo que tú piensas que está mal, o si no, que lo dialoguen y tienen que llegar a un acuerdo. Yo creo que ya vamos a orar para finalizar porque se nos pasó el tiempo, pero qué lindo, ¿verdad? Es que usted nos pueda mandar sus preguntas y podamos darle respuesta, porque para eso hacemos este programa, para que podamos aprender juntas y podamos darle una respuesta conforme a la palabra de Dios. Así que bendecimos a cada una de las hermanas que nos vieron y nos estuvieron comentando. Y yo sé que Dios trae un tiempo glorioso para todas nosotras como mujeres, porque acuérdense que este programa se llama Mujeres con Propósito. No olvides que Dios tiene un propósito para ti, para mí, para todas las mujeres, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él nos creó antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. O sea que no somos porque nuestros papás nos trajeron al mundo, sino porque Dios ya tenía algo para nosotros. Entonces,
reciban bendiciones, pero antes vamos a orar para poder quedar despedidas. Darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, amado Dios, que bendigas a cada mujer que nos vio a través de las redes sociales. Te pido, Señor, que tú seas en todo momento el que escudriñe su corazón, guarde su corazón, Padre, sobre toda cosa, guarda el corazón, Papito Santo, que ellas puedan ser mujeres sabias, prudentes, Padre. Hoy echamos fuera todo orgullo, Señor, toda altivez, toda, Padre, toda cosa que engrandezca el corazón de las personas, Padre. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús y declarando, Señor, que tú eres el que nos ayudas, el que nos guías a toda verdad y a toda justicia, como dice tu palabra, Señor. Hoy las bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos que las ayudes, Padre, que les des la fuerza, que les des la valentía, el dominio, Padre, para retractarse o para hablar o para decir las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, danos esa madurez y ese entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitar las hermanas a que puedan ver nuestras transmisiones todos los lunes a las 7, como hoy, ¿verdad? Que estamos aquí con ustedes. También recordándole nuestros servicios en nuestra iglesia Casa de Restauración Ministerios de Benecer Cancún, que son todos los los domingos a las 5 p.m., los miércoles a las 7 y los viernes tenemos oración y discipulado. Así que empezamos desde las 7 y terminamos a las 9. Están todos invitados. También quiero recordarles que tenemos nuestra próxima reunión de matrimonios. Vamos a salir a cenar en matrimonio, así que todos están invitados para que puedan ir a ser edificados, ¿verdad? Para que podamos quitar todo lo que nos estorba y podamos crecer como matrimonios. Así que les esperamos, nos da mucho gozo que nos hayan sintonizado, ¿verdad, hija? Nos da mucha alegría y les esperamos el próximo lunes. Reciban bendiciones, saludos y Dios las guarde y las cubra con su sangre preciosa. Bendiciones. Bendiciones.